Vamos a revisar cómo se calculan algunas probabilidades con la siguiente tabla de distribución normal estándar. Esta tabla de distribución normal tiene una característica peculiar. Ya tiene el valor de z calculado y no solamente podemos observar probabilidades acumuladas, sino también el complemento de las probabilidades. Recuerda lo siguiente, que es importantísimo para calcular probabilidades. Todas las tablas de distribución normal estándar nos proporcionan probabilidades acumuladas, es decir, probabilidades del tipo P de z menores o iguales a un valor cualquiera de z. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, pues que a partir de un valor cualquiera de z, en este caso le llamamos a, las tablas nos están proporcionando todo lo que está hacia la izquierda, lo acumulado, o si lo queremos ver de forma gráfica, vamos a sombrear el área que nos estarían pidiendo. ¿De acuerdo? Eso significa menor o igual a, donde a es cualquier valor de z. Supongamos que en nuestra tabla a vale 1.19. Entonces, ¿qué nos estará mostrando la tabla? La probabilidad de que z sea menor o igual a 1.19. De forma directa, como esta es la columna de las probabilidades acumuladas, la respuesta sería 0.8830. Pero ¿qué pasa si nos piden la probabilidad de lo que sea mayor o igual a 1.19? Entonces el área que nos están pidiendo sería el complemento, lo que está por delante. Entonces la probabilidad de que z sea mayor o igual a 1.19 es el complemento que está ya calculado también en la tabla. En este caso el resultado es 0.1170. Y esto es un gran beneficio, porque generalmente las tablas de distribución normal no contienen la columna de probabilidades acumuladas, solamente contienen, las probabilidades de los complementos, solamente contienen las probabilidades acumuladas. Entonces sería tu tarea calcular los complementos. Bueno, ahora ya sabemos cómo funciona esta tabla. Nos muestra probabilidades tanto acumuladas como su respectivo complemento. Y nos da probabilidades para valores de z desde 0. Vean cómo se va recorriendo. Esta tabla consta de 2 hojas. Y la segunda hoja llega hasta el 3.50 y de ahí va brincando hasta el 3.90. Entonces recuerden que probabilidades ya mayores a 4, prácticamente ya mayores a 3.5, ya las acumuladas valen 1 y obviamente su complemento vale 0. Entonces ya no es necesario tener más valores, para eso se estandarizó la variable. Entonces vamos a ver un ejemplo, tal vez el más sencillo, y aquí nos están pidiendo la probabilidad de que z sea menor o igual que 2. ¿Qué tenemos que hacer? El primer paso es dibujar el área que nos están pidiendo, sombrearla. Entonces en primer lugar tenemos que ubicar el 2 y después sombrear la probabilidad o el área que nos estén solicitando. Recuerda que en la distribución normal estándar la media siempre vale 0. Entonces nuestro eje vertical tiene como referencia el 0, que es la media. Y nos están diciendo menor o igual a 2.
el 2 es un valor positivo, por lo tanto lo vamos a poner del lado derecho. Aquí está el 2 y nos piden lo menor o igual. Entonces vamos a sombrear todo lo menor o igual a 2. Es todo eso. El siguiente paso es buscarle en la tabla. Vamos a buscar en la tabla el valor 2. Z igual a 2. Si se dan cuenta, en la primera hoja la Z llega hasta el 1.99, por lo tanto el 2 debe estar en la segunda hoja. Y ahora sí, aquí está el 2 y observamos que la probabilidad acumulada que nos están pidiendo es 0.9772. Por lo tanto, esta es una probabilidad acumulada. Esta es igual a una probabilidad acumulada directa de la tabla, porque es un valor positivo. Entonces simplemente vamos a escribir el valor acumulado que nos muestra la tabla. En este caso era 0.9772. Este valor es el área sombreada que está de este lado. En el siguiente ejemplo nos piden calcular la probabilidad de que Z sea mayor o igual a 1.05. Entonces ya no es la acumulada, en este caso nos están pidiendo el complemento. Paso 1. Hemos dicho que lo importante es dibujar su campana y localizar el valor de Z. Sigue siendo un valor positivo, 1.05. Entonces vamos a ubicarlo. Recuerden siempre la media con 0. Y en este caso 1.05 positivo, pero nos piden lo mayor o igual. Lo mayor o igual es lo que está por delante, a la derecha. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente buscar el valor de Z igual a 1.05. En este caso sí lo tenemos aquí en la tabla, vean. Pero recuerden que la primera columna es el acumulado, o sea, lo que está a la izquierda del 1.05. Y el segundo valor es lo que está a la derecha, o sea, el complemento, 0.1469. Entonces, en este caso, esto es un complemento. Y el resultado sería, para este caso, 0.1469, que es lo que buscamos y encontramos en la tabla. Este valor que está por aquí. En este siguiente ejemplo nos están pidiendo la probabilidad de que Z sea menor o igual a un valor negativo, en este caso menos 2.64. La tabla de distribución normal estándar no nos da valores negativos de Z. Todos los valores comienzan a partir del 0 y ya habíamos dicho que llegan al 3.9. ¿Qué pasa o qué tenemos que hacer cuando nos piden una probabilidad de un valor negativo? Bueno, tenemos que usar nuestros conocimientos de los conceptos de la distribución normal. Entonces hay que recordar que la distribución normal es simétrica respecto a la media, es decir, la misma área que hay del lado izquierdo del 0 y del lado derecho del 0 es la misma, 0.5 y 0.5. Entonces con ese concepto ya podemos buscar y encontrar la solución. Vamos a ubicar el valor de menos 2.64. Es un valor negativo, por lo tanto está a la izquierda del 0. Menos 2.64. Y piden lo menor o igual. Lo menor o igual a menos 2.64 es esa colita que está a la izquierda. Pero nuestra tabla no tiene valores negativos. ¿Cómo podríamos encontrar o localizar un valor negativo de Z en la tabla? Entonces repetimos, la tabla, la distribución es simétrica.
Por lo tanto, vean, si yo doblo la campana exactamente a la altura de la media, pues tenemos la misma área, y esta área que está aquí es la misma que está del lado izquierdo. Por lo tanto, esta área que está en el 2.64 positivo hacia la derecha es exactamente la misma que el negativo hacia la izquierda. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar en la tabla es la probabilidad de que z sea mayor o igual a 2.64 positivo, es decir, el complemento del 2.64. Entonces simplemente vamos a buscar el valor de z con 2.64 y buscamos su complemento, no el acumulado, porque el acumulado, recuerden, es de este valor a la izquierda, y ahorita nosotros queremos el que está a la derecha, que es el mismo del valor negativo. Entonces buscamos en la segunda hoja el 2.64, y el 2.64 está por aquí, y el valor del complemento es este que está por acá. Eso quiere decir que es 0.0041 el resultado, y 0.0041 es esta área, pero también es esta, es la misma, porque la distribución es simétrica. Ese sería el resultado para valores negativos de z. En este caso nos piden el acumulado. En el siguiente ejemplo nos piden calcular la probabilidad de que z sea mayor o igual a un valor negativo de z, en este caso menos 1.35. Ahora nos piden lo mayor o igual, es decir, el complemento de menos 1.35. Vamos a localizar el valor de z en nuestra campana. Entonces, primer paso, encontramos la media, localizamos la media, que es siempre 0, y menos 1.35 es un valor negativo, por lo tanto está a la izquierda del 0, menos 1.35. Nos piden lo mayor o igual, por lo tanto es el complemento o lo que está a la derecha. Vamos a sombrearlo para saber más o menos qué área nos están solicitando. ¿Qué tenemos que hacer? De nueva cuenta, no hay valores negativos en la tabla de distribución normal estándar, pero tenemos el positivo. Sin embargo, el positivo de 1.35 estaría por aquí, pero esta tabla nos está dando lo menor o igual hacia acá. Voy a sombrearlo esperando que no haya mucha confusión. Lo menor o igual a 1.35 positivo, vean que es la misma área que el menos 1.35 negativo hacia la derecha. Son las mismas áreas. Por lo tanto, esta probabilidad se resuelve de la siguiente forma. La probabilidad de z mayor o igual a un valor negativo es igual a la probabilidad de z menor o igual al valor positivo, porque son las mismas áreas. Recuerda siempre que la distribución es simétrica. Entonces lo único que hay que hacer es buscar el 1.35 en nuestra tabla de distribución normal y buscamos el acumulado, en este caso 0.9115. 0.9115 es el resultado de este problema. En el siguiente ejemplo nos piden calcular la probabilidad de que z se encuentre entre dos valores,
en este caso entre dos valores positivos, entre 0.8 y entre 2.16. Vamos a ver cómo se resuelve este tipo de probabilidad. De nueva cuenta, en nuestra tabla, en nuestra gráfica de distribución normal, ubicamos la media, y en este caso nos piden los valores 0.8 y 2.16. Entonces el 0.8 cercano al 0 y 2.16 un poquito más alejado. Nos piden la probabilidad de que esté entre estos dos valores, por lo tanto nos están solicitando esta área. ¿Cómo vamos a encontrar la probabilidad de que z esté entre dos valores? Aquí lo que debemos de hacer es restar la probabilidad del mayor menos la probabilidad del valor menor. ¿Por qué hay que restarla? Porque son áreas. Las probabilidades son áreas. Entonces, si tú restas lo que está a la izquierda de 2.16 menos lo que está a la izquierda de 0.8, el área que sobra es el área que te están pidiendo, que es precisamente el área entre 0.8 y 2.16. Entonces hay que hacer una resta. Vamos a la tabla y localizamos el valor de 2.16 primero. Está en la segunda hoja. Entonces buscamos 2.16 y en este caso el acumulado es 0.9846. Entonces vamos a restar 0.9846 menos la probabilidad acumulada de 0.8. 0.8 está en la primera hoja y el 0.8 está por acá arriba, y la acumulada de 0.8 es 0.7881. Entonces 0.7881, y la resta de esos dos valores es 0.1965. Por lo tanto, ese es el área que nos están pidiendo, y en este caso es la probabilidad. Entre 2.16 y 0.8, la probabilidad es 0.1965. Bueno, ahora nos piden una probabilidad de que z se encuentre entre dos valores negativos, en este caso menos 2.33 y menos 1.15. Vamos a ver cómo se resuelve este tipo de probabilidad. Ubicamos en nuestra campana de la distribución normal la media en 0. En este caso los dos valores de z son negativos, menos 1.15 y menos 2.33. El menos 2.33 está un poquito más alejado del 0 y el menos 1.15 un poquito más cerca. Por lo tanto, la probabilidad que nos están pidiendo es esta área que está aquí. Pero recordemos que la tabla no tiene valores negativos de z. Ese es un problema. ¿Cómo se soluciona? Sabiendo que la distribución es simétrica. Por lo tanto, de nueva cuenta, si ustedes doblan la campana exactamente por la mitad, ahí se refleja que esta área que nos están pidiendo del lado negativo es la misma que está del lado positivo. Entonces, si ustedes doblan por la mitad la campana, el 2.33 quedará de este lado con su valor positivo, y el 1.15, vean, quedará de este lado en su valor positivo también. Y esas dos áreas son las mismas. Entonces ya podríamos resolver el problema, porque ya sabemos cómo calcular la probabilidad de que z esté entre dos valores positivos. Y como recordarás, es la resta de la probabilidad del mayor menos la probabilidad del menor. Por lo tanto, vamos a buscar en la tabla
la probabilidad de que z sea menor o igual a 2.33 y le vamos a restar la probabilidad de que z sea menor o igual a 1.15. Vamos con la de 2.33, está en la segunda hoja. Entonces buscamos en la segunda hoja el 2.33 y vean, está por aquí, 0.9901. Entonces 0.9901, vamos a restarle la probabilidad de que z sea menor o igual a 1.15, esa está en la primera hoja, y 1.15 está por aquí abajito. En este caso es 0.8749. 0.8749. Si realizamos esa resta, el resultado es 0.1152. Este es el último tipo de probabilidad que te pueden solicitar. La probabilidad de que z se encuentre entre un valor negativo y un valor positivo, en este caso menos 1 y 1. ¿Cuál es la forma de resolverlo? También es con una resta. Sin embargo, aquí cambia un poquito. Lo que hay que hacer es restar el complemento del valor negativo. Vamos a localizar los valores en la distribución normal y después buscaremos los valores en la tabla para que observes qué es lo que debes de restar. Entonces están pidiendo la probabilidad de que z esté entre menos 1 y 1, la media en 0, el 1 del lado positivo y el menos 1 obviamente del lado negativo. La probabilidad que te están pidiendo es esa área que está sombreada. Entonces lo que tienes que hacer es restar la probabilidad de que z sea menor o igual al valor positivo menos el complemento del negativo. En este caso la búsqueda del complemento es muy sencilla porque nuestra tabla nos da complementos, pero si no tuvieras la tabla con complementos, la operación que tendrías que hacer es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1. Este 1 es el complemento del negativo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a buscar los valores. Probabilidad de que z sea menor o igual a 1, ese lo tenemos aquí. Aquí está el 1. Y esa probabilidad es 0.8413. Entonces vamos a escribir 0.8413 menos el complemento de menos 1. Y el complemento de menos 1 pues lo encontramos directamente en la tabla. El complemento del menos 1, que es lo mismo que el complemento de 1, es 0.1587. Entonces esto es 0.1587 y si restamos nos da como resultado 0.6826. Esta tal vez es la probabilidad más compleja que te pueden pedir, pero si te das cuenta, usando esta tabla que ya contiene los complementos, los resultados son mucho más sencillos.